Listo, Doc, si puede poner la parte donde está su... Listo. Bueno, les presento, es el doctor Jairo Agudelo, él nos acompaña desde Colombia. Él es un médico cirujano, él tiene un magíster en microbiota, es un médico que es especialista en atender pacientes con VIH, tuberculosis, hepatitis C. Él es educador, es conferencista, tiene un magíster en lo que es medicina integrativa y avanzada y también es un practicante de la medicina funcional. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Jairo, que es el que le va a estar dando toda la información el día de hoy. Doctor, lo dejo en sus manos la sala. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por compartir este espacio, por permitir llegar a ustedes y pues traerles parte de lo que me apasiona mucho, que es la medicina y especialmente la medicina funcional. Ese enfoque que busca en lo posible llegar a la causa de los problemas de nuestros pacientes y de esta manera poderlo resolver. Quiero confesarles que cuando me dijeron para dar esta charla eh, y acepté, sentí que hasta me la había jugado y había sido muy audaz porque cuando empecé a buscar el materialito, yo pensaba, ¿qué les voy a decir a un grupo de ginecólogos, expertos en fertilidad, que saben temas de microcirugía tubárica, saben el tema de la genética embrionaria, de la inmunología de la implantación? Y decía, bueno, ¿y ahora por dónde voy a meter la charla? ¿Qué podemos decir al respecto? Y empecé a buscar y me encontré con, en parte, pues refrescar conocimientos, pero también aprender y ampliar información que no manejaba y caí en un terreno en el que sí me siento mucho más tranquilo, mucho más confiado desde el ámbito de la medicina funcional. Y es que en los problemas o en las dificultades que se tienen en el manejo de la fertilidad, hay frentes como la inflamación, las alteraciones hormonales y metabólicas y también nutricionales. Y ahí sí, definitivamente la medicina funcional es donde mejor nos movemos y entonces me planteó esta pregunta, ¿será que se trata los órganos de manera incompleta? ¿Será que si comparamos esto como una orquesta, el útero y los ovarios son músicos excelentes, pero el director de orquesta está en otro lugar? Y definitivamente yo me lo planteo así, estamos tratando, no tanto como que equivocado en el sentido de que esté mal tratar el útero o el ovario, obviamente no, el aparato reproductivo sigue siendo central en su manejo, pero además que este sistema reproductor tenga un buen funcionamiento dependerá mucho de un maestro de orquesta que está en otro lugar. Por eso quiero dejarles esta presentación como una manera de mostrarles por qué el intestino merece un lugar en la consulta ginecológica y de fertilidad. Y obviamente, pues esto nos lleva a presentarles el perfil gastrointestinal GI 360 de Doctors Data como algo útil en su consulta. Aquí pues hablaremos de la introducción del por qué, vamos a hablar un poquito de la prueba, algunos detalles básicos, pero sobre todo vamos a caer de lleno en conectar el intestino con el sistema reproductor, llevar este conocimiento de la teoría a la práctica y de esta manera pues usar como algún caso clínico y poder tener como unas conclusiones básicas frente a la utilidad de la prueba y de por qué a ustedes les puede servir. Eh, Imaginemos una orquesta, como les decía, donde tenemos los mejores violines del mundo, unos ovarios, unos ovocitos que ustedes los han mejorado, los han llevado a un nivel de funcionamiento óptimo, un chelo excepcional, un útero que está listo para recibir ese producto de la concepción, o bien sea natural o in vitro. Sin embargo, al final, a pesar de que las flautas son virtuosas, que esos espermatozoides son de buena calidad, con buena movilidad, no tenemos una sinfonía adecuada, no se llega al embarazo. Y es que cada instrumento por separado no siempre nos va a dejar un resultado óptimo, la fertilidad. Y es porque esto además va a depender de un director de orquesta que nos coordine los tiempos, la armonía, la sincronía, es decir, que nos maneje el tema inmunitario, que nos controle las hormonas y que nos aporte los nutrientes adecuados para que el proceso de fertilidad se dé adecuadamente. Y ese director de orquestas, para mí, sin lugar a dudas, es el intestino. Y cuando falla, aunque los instrumentos estén bien, no vamos a tener una música que suene adecuadamente. Pero ¿cómo sabemos si el director de orquesta está funcionando bien, está conectado con sus músicos o si es que este director de orquesta está enfermo? Pues ahí es donde presentamos esta prueba, donde yo les traigo la utilidad que puede tener en medicina funcional. La utilizamos muchísimo para más aspectos que el tema ginecológico y la parte de fertilidad, pero aquí me voy a centrar de lleno solamente en este punto
Y es que con este análisis tenemos mucho más que una revisión convencional de la materia fecal, de las heces. Es una prueba que se hace en unas muestras de heces, pero es un estudio integral que combina tecnología molecular y microbiología de avanzada y nos da una foto precisa y de alta resolución de todo el ecosistema intestinal. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mide y qué es lo que mide? Pues esta es una prueba que adapta como varias tecnologías simultáneamente. Nos presenta 4 pilares tecnológicos básicos. Uno es una prueba de DNA, una PCR múltiple, donde se amplifica el DNA de la muestra de todos los microbios que están allí, patógenos, parásitos, virus, pero también flora normal y con una altísima sensibilidad, ya que estamos detectando DNA, lo cual es único, basándonos en la identificación del gen 16R, para que de esta manera tengamos seguridad de especies, no solamente de film, y nos va a responder a la pregunta, ¿qué es lo que está ahí en el intestino desde el punto de vista microbiológico? Pero adicional a esto, nos va también a identificar no solo gérmenes normales y algunos potencialmente patógenos, sino que también nos va a permitir hacer cultivo, y mientras técnicas de Malditov y espectrometría de masas básicamente nos va a dar una identificación precisa y nos permite adicional tener un antibiograma que no solamente se aplica a antibióticos o antimicrobianos convencionales, sino que también nos evalúa antimicroterapia natural. Nos va a decir entonces si en un caso dado la berberina, el aceite de orégano pueden ser útiles en nuestro paciente puntualmente frente a determinados crecimientos microbiológicos de patógenos o simplemente a disbiosis, y esto nos va a dar mucha mayor precisión en nuestra consulta. También mediante pruebas de ELISA nos va a identificar química fecal, nos va a mostrar marcadores de inflamación como es la calprotectina, entre otros. Nos va a hablar de cómo anda la digestión de nuestro paciente, y esto es importante para correlacionarlo, inferir el estatus nutricional, nos mide la elastasa. Y un punto supremamente importante que hablaremos un poco más adelante, el metabolismo hormonal, específicamente la presencia de beta-glucuronidasa, una enzima que puede afectarnos especialmente el metabolismo de los estrógenos. Y finalmente, claro, trae lo que ya teníamos como una buena base del manejo del coproscópico, y es desde el punto de vista de la microscopía, vamos a tener visión directa para parásitos y para hongos. De esta manera tenemos una herramienta magnífica que no solamente es como tener ahí el mecánico que nos va arreglando todo el carro, sino que además tenemos el GPS que nos lo va direccionando por donde debemos ir. Cuando tenemos la prueba obviamente es densa y eso la hace muy valiosa, pero también a veces nos puede oscurecer un poco la lectura, nos puede abrumar un poco. Entonces la prueba viene en su parte inicial con un resumen ejecutivo para que no nos perdamos en todo ese árbol de datos. En este resumen hay 2 índices que son importantísimos. Uno, el índice de disbiosis. Nos va a decir si nuestra comunidad de bacterias o la de nuestro paciente en cuestión está en equilibrio, es decir, está en una normobiosis, o si definitivamente está en desequilibrio. Es este índice acá, que es el Dysbiosis Index, si está por encima de 2, entre más alto, mayor disbiosis. Y aquí arriba podemos ver las relaciones de las diferentes film que predominan en nuestro intestino, y pues de esta manera también visualmente podemos saber si es una disbiosis que predomina más hacia proteobacterias o hacia otro tipo de film. Básicamente visual ya tenemos de entrada un punto importante para saber en dónde está nuestro paciente desde el punto de vista de contenido microbiológico de su intestino. Y además hay otro índice que es el índice de diversidad, súper importante. Un instrumento 2 nos dan una buena música, pero una sinfonía con múltiples instrumentos nos va a dar un mejor producto musical. Esto se ha correlacionado ya en estudios en que una mejor diversidad microbiológica a nivel intestinal nos va a representar también mejores resultados en temas de salud y también en temas de fertilidad. Estos índices normalmente están a la inversa, y aquí el índice de diversidad, cuando está en 2 o menos, también se considera alterado. Entonces, una forma visual de tener ya el resumen de lo que la prueba nos muestra del paciente. Adicional, también nos va a mostrar debajo de estos gráficos rápidamente cuáles son los hallazgos más importantes en cada examen en cuestión. Pero antes de hablar de una prueba y empezar con mostrarles imágenes de cómo se presentan los resultados en la prueba, quiero recordarles que el intestino cada día está sonando más como el eje de múltiples interrelaciones en nuestro cuerpo. Escuchamos, y cada vez con más frecuencia, del famoso eje intestino-cerebro, pero ya no sabemos que no es el único eje. Hablamos de eje intestino-corazón, eje intestino-pulmonar, eje intestino-piel, y claro, hay un eje intestino-sistema reproductivo y se comunican. Y este eje es
la forma en que el intestino dirige o aporta a dar la música en ese sistema reproductor, y no es magia, es simple fisiología. Lo hace a través de 4 vías principales de comunicación, y estas 4 vías son medibles directa o indirectamente con el GI 360. Quiero mostrarles cada uno específicamente. El primer eje que hablamos es el eje de la vía inmune. Aquí vemos cómo en el GI 360 tenemos una sección donde vemos marcadores inflamatorios e inmunológicos específicos del tubo digestivo. La presencia de lactoferrina, de lisozima y de calprotectina nos van a hablar si en un momento dado tenemos inflamación intestinal activa. Eso también se relacionará con una pérdida de la integridad de la mucosa intestinal, lo que nos disminuye su capacidad de barrera y nos da el conocido intestino permeable, que se asocia a múltiples disfunciones y patologías, que permite que múltiples fragmentos de bacterias, incluso restos de alimentos mal digeridos, pasen, y entre estos restos de bacterias pueden pasar lipopolisacáridos al tejido intersticial y al torrente sanguíneo, desencadenando un estado de inflamación sistémica de bajo grado. Y esa inflamación, aunque sea silenciosa, es tóxica para todo el cuerpo. Genera estrés metabólico, genera alteraciones en nuestro sistema inmune, pero específicamente también es tóxica para elementos del sistema reproductivo, como son los ovocitos. También puede alterar las ventanas de implantación al alterar los ejes hormonales, y no crean, no solamente en la mujer, sino también en el hombre nos puede generar problemas. Al generar estrés oxidativo puede generar ambientes ricos o alterar el equilibrio de óxido-reducción y generar fragmentación del ADN espermático, con lo cual estaríamos claramente afectando toda la capacidad reproductiva tanto de hombre como mujer, es decir, de la pareja completa, en algunos casos en ambos, en otros casos solamente una parte de la pareja. La otra vía que tenemos, y es, digamos, la joya de la corona en lo que esta prueba nos aporta, es en el estroboloma, en todo ese conjunto de bacterias intestinales que tienen esa capacidad genética de alterar, de metabolizar los estrógenos. Como ustedes todos lo saben, esta enzima beta-glucuronidasa desconjuga los estrógenos que han sido eliminados por vía hepatobiliar al intestino, y de esta manera, al estar desconjugados, permiten por su liposolubilidad que se reabsorban y entrar en una circulación enterohepática mayor de lo que el cuerpo necesita, y generando de esta manera una predominancia estrogénica que se puede relacionar bien con endometriosis, con adenomiosis, con miomas e incluso con enfermedades en otros órganos reproductivos. Pero en general, solamente con estas que les menciono, alterando ya directamente la capacidad reproductiva de la mujer. Aquí vemos entonces en los marcadores intestinales cómo la beta-glucuronidasa es medida, además de otras variables físico-químicas de las heces. En endometriosis, entonces, hay estudios que ya demuestran esto, no es solamente teoría. Este estudio que les traigo acá del 2004 aparece publicado a través del Colegio Médico Colombiano, donde se analizaron biopsias endometriales y encontraron que las pacientes que tenían disbiosis endometrial también tenían mayor actividad de beta-glucuronidasa a nivel intestinal, y que adicional tenían también mayor expresión del receptor de estrógeno beta a nivel del útero. Es decir, que no solamente habría más dominancia estrogénica por esta vía de la circulación enterohepática de estrógenos, sino que además ese estrógeno está, entre comillas, sensibilizado para recibir con más potencia esa señal. Además, interesante que la abundancia de lactobacilos estuvo relacionada inversamente con la actividad de esta enzima, es decir, que a menor lactobacilos, y no estoy hablando en temas de microbiota local en órganos reproductivos, menor presencia de lactobacilos a nivel intestinal se relacionó con mayor actividad de beta-glucuronidasa, y de esta manera pues nos sugiere, por lo menos nos asocia un poco, aunque no lo podamos todavía demostrar, que un intestino disbiótico puede estar programando e infiriendo en un endometrio disbiótico e hiperestrogenizado, alterando claramente la capacidad reproductiva. Una tercera vía es claramente la vía metabólica y nutricional. Una disbiosis, y especialmente cuando hablamos de sobrecrecimientos bacterianos, en el famoso SIBO, va a competir estos microbios con los nutrientes que ingerimos. No solamente entonces nos generan inflamación, están aportando una serie de lipopolisacáridos que nos activan una inflamación sistémica de bajo grado, sino que también compiten y nos alteran la adecuada utilización de los nutrientes que ingerimos, y de esta manera nos puede generar deficiencias nutricionales en elementos que son claves para una adecuada salud reproductiva: el zinc, la coenzima Q10, el folato,
el mismo hierro, la vitamina D, son sustancias y son elementos imprescindibles para un adecuado funcionamiento endometrial, propiamente a nivel local, pero también desde el punto de vista sistémico, con todas las vías metabólicas, inmunes y endocrinas. Y de esta manera estamos en múltiples mecanismos que redundan en alterarnos la salud digestiva, pero cuyos problemas se nos originan a nivel del intestino. Aquí tenemos entonces también, como les decía, marcadores que nos hablan de la digestión y la absorción, los ácidos grasos de cadena larga, los carbohidratos cómo están, la presencia de las tasas adecuadamente, si hay alteraciones en la función pancreática, y muy importante, nos aporta una medición directa de los ácidos grasos de cadena corta, que cada día encontramos que no solamente afectan la salud intestinal, sino que también interfieren en ejes como el intestino hepático y el intestino cerebral, y también en el intestino aparato reproductivo. Y finalmente tenemos, digamos, como una comunicación más directa, lo que llamamos una cuarta vía o vía cruzada, donde el intestino cada día lo estamos encontrando más como un reservorio de los microbios o de la microbiota que tenemos en otros lugares. En otras palabras, hay claramente una comunicación y un traslado, una traslocación que antes la pensábamos como algo 100% patológico, y estamos hablando de que hay una traslocación bacteriana entre los diferentes compartimentos de nuestro cuerpo, pero especialmente desde el intestino hacia, en este caso, el sistema reproductor. Va a haber paso de microbios, y si la microbiota del intestino está desbalanceada, pues esa traslocación va a ser de microbios también que van a dar una disbiosis a nivel del sistema reproductivo. Cuando tenemos una normobiosis, pues vamos a garantizar que vamos a tener una microbiota mucho más amigable en el tubo digestivo. Y esta comunicación se habla que también es bidireccional, es decir, si hay un factor inflamatorio que inicia en el sistema reproductor, esto va a generar por señales inmunes principalmente y por el paso de esta translocación bacteriana, van a también alterar el funcionamiento y la comunidad de microbios a nivel digestivo. También, pues aquí de paso tenemos que ser conscientes que a veces nosotros dentro de la actuar médico metemos un poco la mano en estos procesos, y muchas veces también cuando damos ciclos de antibióticos por infecciones urinarias, infecciones a nivel del sistema reproductivo, alteramos directamente la microbiota intestinal de manera colateral, pero que si no la recuperamos, empezamos a generar una disbiosis que luego va a entrar en un circuito vicioso con más disbiosis a nivel del sistema reproductivo, y ahí empieza una cadena de un círculo donde la paciente o el paciente no logran salir. Por eso, entre mejor salud de microbiota tengamos a nivel digestivo, va a ser un predictor de mejor microbiota a nivel del sistema reproductivo específicamente. Y en el factor masculino, pues importante que no lo dejemos de lado. Aquí básicamente tener este eje intestino testicular que también existe, es una realidad que apenas está emergiendo con los estudios, pero se vienen encontrando cómo el estrés oxidativo, les decía, que afecta a la espermatogénesis, y se ha encontrado incluso que la presencia de ciertos gérmenes en el tubo reproductor masculino, como puede ser a nivel de los conductos seminales y el tracto pues, reproductivo masculino, como es el Lactobacillus inners, pueden representar o pueden prevenir la presencia o la ausencia de disbiosis en esta zona, y afectar no solamente la calidad del DNA de estos espermatozoides, sino incluso su motilidad. Por eso cuando tenemos varones con parámetros seminales limítrofes, alteraciones inexplicables en ese espermograma, quizá el intestino nos pueda estar explicando lo que está pasando allí. ¿Qué entonces nos puede aportar la GI 360? ¿Qué es lo práctico y qué es lo que ustedes, digamos, el lunes al iniciar la semana pueden pensar para este examen en sus pacientes? Es un paciente que nos va a aportar no solamente un diagnóstico, mucho más que un diagnóstico. Quizá el diagnóstico de falla de fertilidad ya lo tengamos, quizá el diagnóstico de una falla fallas en la fertilización recurrentes ya lo tengamos, pero nos puede mostrar cuál es el mapa, cuál es la carretera que está llevando esa disbiosis, y cuáles son los elementos que nos van a ayudar a corregir ese camino y poder tener un mejor éxito en la fertilización, y también pues obviamente en la salud del paciente, ustedes como ginecólogos en su paciente, para tratar disbiosis, para tratar endometriosis, para tratar alteraciones como pueden ser alteraciones hormonales, síndrome ovario poliquístico. Todo esto nos va a aportar a encontrar cuál puede ser la causa raíz de la alteración hormonal y de la alteración inmunológica que está llevando a estas patologías. Y además nos permite hacer una medicina de más precisión, no solamente probar y ver si le pegamos al blanco o erramos, sino tener
directamente tratamientos de antibiograma personalizados si lo que detectamos es una disbiosis o incluso la presencia de un agente patógeno, porque el GI 360 nos dará una prueba de sensibilidad. Sí, perdón. Bueno, entonces, de esta manera tenemos una medicina mucho más precisión, recordando que también ese antibiograma no es solamente para antimicrobianos convencionales, sino también para naturales. También en caso de hongos nos va a permitir saber si y tener elementos para reportar si hay crecimientos fúngicos a nivel intestinal y también tener un antibiograma para ello, saber si responde al fluconazol o al ácido caprílico y podernos decantar por opciones de menos espectro, ser más específicos en el tratamiento y de esta manera tener mejores resultados. También nos permite saber si tenemos bajas las bacterias que producen butiratos, si tenemos una baja diversidad y entonces en estos casos lo que tenemos que reforzar es, por ejemplo, el aumento de prebióticos y probióticos en nuestro intestino y de esta manera que el cuerpo recupere los elementos para poder reequilibrarse y llegar a encontrar su punto de funcionamiento óptimo, que incluiría también tener una buena partitura y una buena expresión de esa música en cuanto a la fertilidad. Para poner ejemplos de escenarios clínicos, antes de entrar de lleno en un caso que tenemos, aquí vemos, por ejemplo, cómo en escenarios clínicos con una paciente con fallo de implantación recurrente, podríamos encontrar una beta-glucuronidasa elevada, como en este caso, y esto nos podría no solamente dar a entender por qué se están dando las alteraciones hormonales en la paciente, sino que además nos presenta un blanco claro de plan de tratamiento, como puede ser inhibir esa enzima a nivel del intestino con el calcio de glucuronato, por ejemplo, y de esta manera ya empezar a corregir esa disbiosis de estas proteobacterias que probablemente van a estar aumentadas también en estos casos y llegar a una resolución del cuadro mucho más efectiva desde la causa raíz. O también encontrarnos en otro escenario, como podría ser un caso de una endometriosis, donde podemos encontrar marcadores inflamatorios, la lactoferrina, la lisozima, la alcalprotectina elevados, y esto hacernos sospechar que probablemente tengamos o patógenos o disbiosis muy alta, y esto está generando toda esta inflamación intestinal, alterando la permeabilidad intestinal, y esto generando todo ese traspaso de lipopolisacáridos y activación de la inflamación de bajo grado, que nos terminan afectando la salud hormonal y la salud metabólica de nuestra paciente, no solamente sistémico, sino también localmente a nivel del sistema reproductivo. Hasta aquí de pronto, ¿alguna pregunta? Bueno, eso es una o muy buena o muy mala señal. Vamos a ver si con este caso les doy más claridad en todo el tema de lo que la prueba nos va a aportar en un caso específico. Ese es un caso Jairo, solicitado. Sí, perdón. ¿qué tal, Jairo? ¿Qué tal? Es Natacha, ¿cómo estás? Hola, Natacha. Mira, si hay unas preguntas, pero en la parte virtual nos las están haciendo a través del chat. Ok. Si pudieses ampliar un poco más sobre los ácidos grasos de cadena corta y si recomiendas agregar un panel de cándida en sangre. Supongo que un perfil serológico para cándida en sangre, ¿no? Sí, digamos que ya en los hallazgos específicos, ya miraríamos si es necesario ampliar o si con esta prueba ya le damos, como se diría, al blanco. Ya así que lo vamos a ver cómo hay una sección del examen que nos muestra si hay crecimiento de levaduras y cuando hay crecimiento de levaduras se cultivan y la prueba nos va a decir o el examen nos va a aportar información sobre el perfil de sensibilidad. Cuando esto lo hayamos, quizás sea mejor antes de ampliar directamente para cándida, hacer el tratamiento específico que nos dé la prueba con los perfiles de sensibilidad y evaluar respuestas. Ya en un segundo momento podríamos hacer un control, bien sea con esta prueba, o podríamos utilizar diferentes pruebas. Perfil serológico, a mí me gusta más pruebas que me den como más medición de cantidad. Ahí de pronto también la prueba de ácidos orgánicos en orina puede ser una opción. Va a depender mucho de la clínica y digamos de los hallazgos que encontremos con esta prueba. Ahora, si bien el paciente no tiene ninguna prueba inicial y yo estoy sospechando específicamente cándida, pero no estoy seguro o creo que puede tener otras disbiosis, este GI 360 es una excelente herramienta porque nos evalúa múltiples frentes, es decir, no solamente nos va a evaluar, nos va a decir hay cándida, sino que también nos va a decir cómo está la diversidad bacteriana. Yo puedo quitar la cándida, pero si sigo teniendo una pobreza ahí de microbiota, vamos a seguir teniendo alteraciones. Puedo quitar la cándida,
pero si sigue habiendo una dominancia ahí de proteobacterias, puede haber una alta actividad de la beta-glucuronidasa y vamos a seguir teniendo una dominancia estrogénica. Puede que yo inicialmente piense que la dominancia estrogénica esté dada más por un factor hormonal, una resistencia a la insulina, un consumo excesivo de carbohidratos que se relacione con esa cándida intestinal o con esos hongos intestinales, pero con esta prueba tengo mucho más amplio el panorama, estoy mirando en todas las direcciones, valga la redundancia, en los 360 grados y pues puedo tener una mejor apertura. Y aquí con los ácidos grasos, digamos, se correlaciona mucho con la salud intestinal y con el adecuado funcionamiento de la microbiota en su conjunto. Es decir, no solamente que tengamos las fichas claves y los jugadores claves de microbiota, que tengamos una buena cantidad de Akkermansia, que tengamos la cantidad adecuada de proteobacterias, que esos virus estén regulados, sino que necesitamos también que ellas estén produciendo en proporciones adecuadas los diferentes ácidos grasos que permitan el equilibrio y especialmente pues el ácido butírico, que dentro de ellos es como uno de los mejores para la salud intestinal y también para la comunicación entre estos ejes intestino hepático e intestino salud reproductiva, que es como el que más nos atañe aquí en la conferencia. No sé si con eso despejo un poco la duda. De la diapositiva anterior, en referencia a la endometriosis, yo llevo tiempo buscando algún tipo de marcador de inflamación en endometriosis que refleje un poco ese proceso de estrés oxidativo para tratar de buscar el momento ideal para hacer un tratamiento de reproducción asistida. Porque en la endometriosis, en una misma paciente va un ciclo, de repente no hay ningún embrión bueno, la paciente de repente hizo dieta, lo que sea, el intestino, de repente consiguió 3, 4 embriones buenos. Entonces, estamos echando para atrás porque sí tratamos de desinflamar a todos los pacientes, pero no sé en qué momento empezar. 3, 4 meses de dieta, probiótico, doy, ¿cuándo empiezo? Sí. El tema de endometriosis y la inflamación es tan subjetiva y quería preguntar de esos marcadores de inflamación endometriosis que presentaste, ¿qué tan sensibles son para decir, oye, si no me salen, quiere decir que la paciente pues ya está mejor o no está tan inflamada o no va a tener un empleo oxidativo que haya afectarme tanto el desarrollo de los folículos? Muy bien, entonces, retomando esos marcadores intestinales de inflamación, por ejemplo, como en la prueba JAI360 en esa paciente que tiene una endometriosis severa, que es recurrente, que la respuesta es errática o incompleta, en ese tipo de casos estas pruebas nos aportan varios marcadores que podrían ser muy útiles. Uno, directamente los de inflamación y los de inmunoglobulina A secretora, que nos van a hablar de cómo está no solamente la pared intestinal inflamada, permeable, sino que además también nos permiten evaluar la respuesta inmune de la paciente a esa disbiosis. Vamos a ver en el panel, ya lo vamos a ver la prueba completa, vamos a ver las bacterias que pueden estar alteradas, entonces nos va a mostrar si hay un patógeno puro, porque aquí tenemos dos elementos en un rango de espectro. Tenemos la posibilidad de que haya un microbio completamente patógeno que esté alterando todo el ecosistema y ahí se le da tratamiento, pero también encontramos la alteración en la composición, que es lo que llamamos disbiosis, y que también genera alteración en el normal funcionamiento y en esa comunicación que hay entre microbiota, intestino y los demás órganos, con esos múltiples ejes que mencionaba al principio, y de esta manera podemos entonces tener el agente causal, por un lado, dos, el grado de alteración de inflamación que hay en la pared, aquí con la lactoferrina y la leucima, podemos ver si directamente estos gérmenes están o no alterándonos el eje hormonal estrogénico, especialmente con la beta-glucuronidasa, y también vamos a poder ver la respuesta que el sistema inmune está montando, la salud inmune, de manera indirecta con el gasto o con la presencia o con la ausencia de la inmunoglobulina A secretora, y de esto podemos inferir varias cosas. Uno, qué es lo que tengo que hacer con el paciente, a qué bacterias tengo que dirigir el tratamiento, si para lograr un alivio más rápido, más sintomático, bloqueo esta enzima si está muy elevada, pero también tengo que trabajar la pared intestinal, es decir, tengo que volver y reparar esa pared, solucionar la permeabilidad intestinal, porque si no, los lipopolisacáridos que van a quedar ahí del conjunto de bacterias gram negativas que son normales de la flora podrían mantenernos activos en cierto grado
esa inflamación crónica que se generó y que entonces nunca se apaga porque hay una señal, entre comillas, fisiológica que la sostiene. Entonces, en ese tipo de pacientes, esta prueba nos va a dar múltiples elementos para saber de pronto qué es lo que me falta, cómo puedo afinar y cómo puedo ampliar el manejo para lograr el éxito terapéutico. No sé si responde más o menos. Sí. Bueno, no sé si me escuchan, creo que tiene el micrófono abierto y debe cerrado, de los que están conectados. Bueno, Jairo, sí, el doctor pues atendió tu respuesta. Me atrevería de repente también, y ya después lo vamos a ver si tú crees que es conveniente combinar la salud gastrointestinal. Y evidentemente estamos hablando de marcadores a nivel inmunológico que nos permite ver la inflamación más allá del intestino, ¿no? Sino qué tan afectado a nivel sistémico y el tema de la oxidorreducción. ¿Tú crees que sea conveniente combinar esta prueba con microbiota a nivel vaginal? De repente eso te podría también brindar información acerca de la consulta que hizo el doctor. Claro, también. O microbiota a nivel de biopsia, inclusive de la misma, del endometrio, ¿no? Sí, sí, ya, o sea, es decir, no sobraría si tenemos el recurso, está a la disposición, evaluar la microbiota local y la microbiota digestiva. De hecho, aunque sean complementarias y se influyan mutuamente, la información que nos da el GI 360 es mucho más amplia en otros frentes de lo que está pasando sistémicamente, de cómo el intestino está desde el punto de vista de su propia salud para poder armonizar los demás órganos. Medir la microbiota a nivel local, a nivel de endometrio, a nivel vaginal, nos va a permitir el grado de alteración propio que tiene esto y que de repente, si la intervenimos también directamente, nos puede dar un mejor resultado que, y sobre todo en términos de rapidez, mucho más rápido que si tratamos solamente el intestino. Pero combinar este tipo de pruebas siempre, entre más información tengamos, va a redundar en mejor resultado para el paciente. Vale, gracias, Jairo. Una consulta, Jairo. ¿Seguimos con las preguntas del chat o continuamos y dejamos las preguntas al final? Si quieres, como ahí veo las preguntas, aquí las estaba hojeando desde el celular, veo que hay muchas relacionadas que pueden de pronto quedar resueltas al hablar de este caso clínico, donde vamos a mirar ya ahora sí el examen en el paso a paso, cómo se presenta. Entonces creo que algunas pueden quedar resueltas y si no, desde aquí también las podemos contestar. Vale, Jairo, entonces, bueno, te dejo para que continúes. Perfecto. Entonces, esta es una paciente de 45 años que, cortesía de la doctora Bracamonte en Venezuela, que si bien no consulta por un tema de fertilidad directamente, sí consulta por temas de una vulvodinia debido a un líquen escleroso severo, múltiples tratamientos fallidos y que en la consulta, pues además de los hallazgos locales de atrofia y entre otros alteraciones a nivel de ese tejido vaginal externo, encontraron también en la ecografía una adenomiosis y se opta por un manejo integrativo, pero adicional se le pide esta prueba de PCR. Y en ella encontramos, como les decía, en la primera página, cuando ustedes reciben el reporte, estos índices. El primero, el hexágono, que nos habla de cómo está el equilibrio de las bacterias. Aquí vemos claramente cómo hay dos films que están predominando, hay un desequilibrio, básicamente los firmicutes y las proteobacterias están alteradas. Si me preguntan o si se hacen la pregunta por qué se alteran estas bacterias en un paciente dado, múltiples causas. Pudo haber sido el uso de antibióticos a lo largo de la vida, pudo haber sido el acúmulo de exposiciones a alimentación, alimentación ultraprocesada, puede haber sido fenómenos simplemente de la vía de nacimiento desde el principio de la vida de la mujer que nace por cesáreas. En los primeros 1000 días hay una microbiota que empieza disregulada, pero que en su momento no produce cambios muy grandes y es cuando ya empieza la salud reproductiva y empieza como ese interaccionar entre el medio externo, todo ese exposoma que tenemos y este microambiente intestinal se vaya marcando la disbiosis y terminan predominando dos filums de los 6 que deberían predominar o estar en equilibrio a nivel del ecosistema microbiológico de nuestro intestino. Y cuando miramos los índices de disbiosis y de diversidad, vemos como claramente hay un índice de disbiosis moderado y hay una baja diversidad, es decir, que las bacterias están desarmónicas
pero también hay pocos instrumentos. Y como les decía, hay un resumen también escrito de cuáles son las mayores alteraciones. Entonces, encontramos como aquí nos señalan de entrada que en los índices de bacterias proinflamatorias hay una clara alteración y que en los hallazgos de marcadores tenemos varios marcadores que están elevados y que posiblemente se correlacionen muy bien con el cuadro clínico de la paciente. Luego encontramos lo que es la medición de los diferentes film. Aquí es donde entra la tecnología de PCR. Todas estas bacterias son medidas a través de DNA. No se miden todas las bacterias del intestino. De hecho, pues la variabilidad es tan grande que decir que vamos a medirlas todas es todavía algo difícil, pero medimos las más representativas dentro de los estudios que se han hecho de microbioma humano a lo largo del planeta y encontramos entonces los filum de las actinobacterias, de los bacteroidetes, de los firmicutes y encontramos como algunas poblaciones están claramente bajas, de las más representativas de especies de estos filum. Otros se encuentran relativamente compensados, pero otros empiezan a mostrar algunos aumentos. Algunas de estas bacterias tienen la capacidad de ser patógenos oportunistas o patobiontes potenciales, por eso su crecimiento se vuelve significativo y aunque no se consideren una infección propiamente dicha, sí pueden alterar la adecuada función del tubo digestivo e inclusive repercutir en la función de otros órganos. Siguiendo con el mismo panel dentro de la PCR, también encontramos bacterias de las proteobacterias, del género proteobacterias, de los firmicutes y de Verromicrobia y de Mycoplasma. Aquí encontramos entonces cómo en estos géneros proteobacteria hay una importante disbiosis y cómo también la Escherichia species, Escherichia coli predominante, es una bacteria que, aunque es importante para entrenar o para activar nuestro sistema inmune, bien estas bacterias cuando se aumentan, digamos que generan inflamación ahí en la pared intestinal y empieza como ese combate entre estas bacterias que deberían estar ayudándonos y el sistema inmune las nota como un ambiente hostil y empieza a darse todo este proceso de inflamación y de cambios a nivel de la mucosa que terminan generando una permeabilidad intestinal. Nos va también a decir si mediante cultivo hay crecimiento o no de bacterias patógenas específicas. Es decir, que cuando en la prueba encontramos alguna de estas bacterias, ese va a ser nuestro primer paso. Va a ser nuestro primer paso de ataque. Tratarlas porque aquí tenemos una infección como tal que requiere tratamiento. Nos va a dar un resumen también de bacterias que están en imbalance, que están desbalanceadas y que son importantes desde el punto de vista del buen funcionamiento y el buen equilibrio de microbios y nos va también a decir si hay crecimiento de algunas cándidas, de algunas levaduras y hongos. Nos va también a mostrar por técnicas de PCR si hay presencia de virus y nos va a redundar en la información de algunos agentes patógenos también si están presentes o no y sobre todo algunos con capacidad tóxica a través de pruebas de DNA y eso es muy importante. Igual la presencia y ausencia también desde el punto de vista microbiológico, es decir, con visión directa como cualquier coproscópico de parásitos y nos va a decir si están presentes o no. También acá es importante que cuando están presentes, lo que son patógenos siempre deberán tratarse en principio, es decir, que en un orden de lectura veremos si hay patógenos, luego cómo está el equilibrio y dentro de ese equilibrio, cuáles son los que si están en desequilibrio. El desequilibrio es por alta diversidad, por sobrecrecimientos, disbiosis, o si por el contrario tengo un equilibrio conservado, pero hay muy pocas bacterias, tengo baja diversidad y este también es un problema para el buen funcionamiento de nuestro tubo digestivo, de la microbiota y de su impacto en el resto del cuerpo. Otros marcadores directos, ya como desde el punto de vista de coproscópico, pues, o de examen microscópico, nos va a decir si se detectan restos de levaduras, glóbulos rojos, glóbulos blancos, nos va a hablar un poco de la digestión indirecta a través de si hay exceso de fibras musculares, fibras vegetales, los cristales de Charcot-Leyden como señales inflamatorias, entre otros. Aquí entrando ya en los marcadores clínicos, lo que hablábamos, vamos a tener entonces marcadores de digestión y de absorción. Pues vamos a ver que están en este caso, pues están en equilibrio, pero como en esta paciente que tenía ese cuadro de vulvodinia y además adenomiosis, hay una clara alteración de todo lo que es la inflamación, pero también el marcador inmunológico a nivel de tubo digestivo, la inmunoglobulina A secretora, cómo está aumentando, cómo la respuesta de este sistema inmunológico local, de este sistema GAL, está dando toda la pelea
porque está sintiendo hostiles y está preocupándose por esas proteobacterias que están creciendo demasiado. No son bacterias patógenas como lo dije en un principio, pero son bacterias que cuando se aumentan de tamaño, su quorum sensing se comportan como agresoras, porque van a liberar más lipopolisacárido, porque su actividad enzimática y su actividad metabólica va a producir productos metabólicos que no son tan buenos para nosotros como los que sí producirían los bacteroidetes, como sí producirían las bacterias productoras de ácido butírico, y entonces esto nos va a generar ese ambiente proinflamatorio a nivel intestinal, y como ese ambiente proinflamatorio a nivel intestinal se va a difundir al resto del cuerpo y va a generar señales inflamatorias en otros lugares, como puede ser el endometrio, favorecer procesos como endometriosis, y fíjense cómo a nivel de marcadores intestinales específicos la beta-glucuronidasa también elevada, generando una alteración en ese estroboloma. Entonces, si sumamos un endometrio que está inflamado, al igual que otras zonas del cuerpo, por microinflamación activa, sostenida, y por una actividad excesiva de beta-glucuronidasas con un exceso de estrógenos, va a explicar por qué esta paciente va a hacer una manifestación a nivel de sus órganos reproductivos con patologías como adenomiosis, como endometriosis, entre otras, y como vemos también acá, que nos mide la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo sus porcentajes, y aunque el butirato aquí, que nos lo mide específicamente en cantidad, aparentemente está en un rango normal, como la sobreproducción de las proteobacterias de otros ácidos de otros ácidos grasos de cadena corta nos da una proporción de butirato baja, y esto nos puede también explicar cómo la resiliencia de ese tejido digestivo, de esa mucosa intestinal, se pierde para poder llegar a repararse sola. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta que nos hacía el doctor, ¿cómo damos tratamientos si a veces el paciente no mejora? Es porque llegó un punto que se cruzó una línea de la que ya, entre comillas, no hay retorno, en el sentido de que el intestino localmente pierde la capacidad de autorrepararse porque no tiene los nutrientes adicionales, no tiene adecuado butirato, y por el contrario, si hay una cantidad de bacterias que están propiciando la inflamación y que cada vez le están exigiendo más elementos para poder sostenerse en pie, y esto empieza a afectar las diferentes funciones intestinales, la función absortiva, la captación de nutrientes, pero adicional permite el paso, se pierde esa función de barrera y permite el paso de elementos potencialmente nocivos que enloquecen otros lugares del cuerpo. Finalmente, entonces, como para resumir, el intestino no es un órgano aislado, igual que ninguno del cuerpo, todo está interconectado, pero específicamente aquí, en este campo, es el director de orquesta que viene a través de inflamación, a través de alteración en el equilibrio hormonal, a través de la alteración en la nutrición y en esa señalización cruzada, en ese paso o en esa traslocación de bacterias entre los diferentes ejes, va a coordinar la sinfonía reproductiva, y esta prueba nos va a dar la oportunidad de evaluar precisamente a este director si está haciendo bien eso o no, y nos va a permitir inferir esas causas ocultas, ver cómo puede estar impactando en el eje reproductivo y dar un tratamiento mucho más personalizado. Obviamente, como lo dije hace rato, sin dejar de tratar el sistema reproductivo, pero sí afinándolo de manera más completa para que la orquesta funcione bien, tanto los músicos como el director de orquesta, y de esta manera tengamos ese tono musical, esa sinfonía perfecta que va a ser la vida, y que de esta manera fluya ese proceso reproductivo. Muchas gracias. Y ahora sí, dando paso a las preguntas, y no sé qué dudas tengamos. Listo. Oye, muchas gracias, doctor Jairo, por toda la información. Vamos a empezar entonces con las consultas que tengan. Los que están conectados virtualmente lo pueden colocar en el chat. Y pues aquí los que están presentes en la sala, no sé si tienen alguna duda o consulta para el doctor en estos momentos. También, entonces, vale la pena responder las preguntas del chat. Aquí hay una pregunta que leo, que preguntaban si aparte del GI 360 se puede utilizar otros marcadores también sanguíneos y de salud gastrointestinal. Sí, obviamente todos esos marcadores de inflamación sistémica son muy valiosos, y de hecho serán el abordaje inicial. Muchos, al estar ya en un ámbito especializado y subespecializado, le van a llegar los pacientes con varios estudios.
Lo que el GI 360 nos va a aportar adicional es entender por qué está inflamado el paciente. Nos puede llegar una paciente con homocisteína elevada, ferritina elevada, una alteración en la relación albúmina-globulina, que nos indique que esas globulinas están elevadas y que hay también una respuesta inflamatoria inespecífica, una PCR elevada. Todos estos marcadores sanguíneos que nos hablan de inflamación, pero que cuando buscamos no encontramos en dónde está. La GI 360 nos puede mostrar que la inflamación puede estar en el intestino, y puede estar en el intestino bien porque haya un microbio patógeno, o bien porque haya una disbiosis, o porque haya una alteración en la salud de esa mucosa intestinal sin que necesariamente sea algo por las bacterias. Podría ser también un caso de una celiaquía, o sea, factores autoinmunes que nos estén, o de sensibilidades alimentarias que nos disparen la inflamación, pero ya aquí vamos a tener ubicado el origen de la inflamación. De esta manera, tratando el origen, vamos a corregir la inflamación sistémica, y corrigiendo la inflamación sistémica vamos a mejorar esa salud del aparato reproductivo. Vale, perfecto. Muchas gracias. En el chat dice, ¿con esta prueba se puede obtener la información completa o se debe dirigir a una prueba más específica? Todo se da en contexto de la clínica. Yo siempre pues soy muy defensor de ello. A veces uno decir que una prueba única, aunque estas son pruebas que dan muchísima información, va a ser suficiente, puede ser arriesgado porque el contexto de cada paciente es único. Con esta prueba vamos a tener una gran información y en muchos casos vamos a poder resolver. Es posible que en otros pacientes vamos a requerir, adicional a esta prueba, medir unos ácidos orgánicos en orina, o incluso medir si es que el problema de la paciente tiene que ver con su sistema de detoxificación, que hay una mutación en todo su sistema de metilación, de detoxificación, y esto es lo que esté acumulando tóxicos que generan una malfunción de todo lo que es la fertilidad. Pero va a depender mucho como de ese contexto. La prueba sobre todo nos permite, en esos casos más complicados que ya vienen estudiados, que ha habido fallos, que encontramos alteraciones en la química sanguínea, que clínicamente no mejoran y que no encontramos dónde está el problema, nos permite mirar, y mirar de una manera muy completa el intestino como un gran inferente en la salud reproductiva. Esta última pregunta yo creo que es más para ustedes, muchachos. Sí, yo pienso que están preguntando por el costo, pero como vemos varios países conectados, sí, va a variar. Entonces ya cada visitador médico o especialista pues le puede dar la información individual a cada médico dependiendo del país donde se encuentre. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, yo hice la pregunta inicial sobre los paneles de Cándida, porque en el GI 360 hay una parte donde habla del GIS y habla de dos tipos específicos de Cándida. Pero yo en ocasiones he visto, tengo muchos pacientes donde me han salido esos marcadores de Cándida negativos, el marcador de GIS me sale negativo, entonces mando un perfil en sangre de inmunoglobulinas para Candida albicans y me salen todos positivos. Eh, entonces por eso pensé por eso hice la pregunta, si él piensa que agregar esos perfiles extras no están de más, porque me ha pasado muchas veces que no lo veo en el GI, pero me salen cuando mido las inmunoglobulinas, ¿no? Sí, o sea, no está, desde mi punto de vista, tenerlo de rutina, pues en mi práctica no lo hago, pero sí en casos seleccionados puedo llegar a pedir simultáneamente el GI 360 con panel, con diferentes exámenes para detectar lo que es presencia de levaduras, de estos elementos micóticos, bien sea en sangre o bien sea buscar marcadores, como les decía, en orina de estas levaduras, y a veces también buscar las mismas micotoxinas que pueden estar como dándonos el cuadro clínico. Todo va a girar mucho como en lo que hallemos. Puede darse el caso de una paciente que le pedimos el GI 360 y efectivamente no nos muestra nada de microbio, no nos muestra nada de levadura,
pero hay algún hallazgo en el panel de la parte inflamatoria, de los marcadores intestinales, de pronto una calprotectina ahí límite, podemos encontrar de pronto una respuesta de inmunoglobulina secretora alterada, y al ver que algo nos dice que hay, pero no nos encuentra el germen y ya sabemos que no es un patógeno porque no lo detectamos ahí, sabemos que no hay señales de una disbiosis como tal, pues entonces podríamos encontrar, buscar un SIFO y buscarlo de la manera que tengamos al alcance y que más cómodo nos sintamos para evaluar ese sobrecrecimiento fúngico. Gracias. Con gusto. Listo. No sé si alguien más tiene otra consulta. Bueno, como que no hay más consulta, igual, bueno, de verdad agradecida que se hayan conectado y que hayan tomado un tiempo para recibir esta información. Es importante que sepan que a la hora de indicar la prueba y reciban el reporte final de la paciente, si necesitan apoyo del doctor Jairo para ver ese caso clínico, el reporte, con mucho gusto él los puede apoyar. ¿Okay? Podemos organizar una reunión con él para poder evaluar entonces los resultados según el caso clínico de la paciente. Oye, doctor Jairo, muchísimas gracias. Como siempre, No, bueno. a ustedes, muchas gracias por escucharme, por darme el espacio.